Bienvenidos un día más y gracias por haberos acercado a esta convocatoria. Como ya sabéis, desde la semana pasada el Partido Socialista a nivel federal se encuentra pues inmerso en un trabajo de acercamiento al territorio, en un trabajo de explicación de todas estas medidas que se vienen adoptando en los últimos tiempos para dar respuesta a la situación actual, que son medidas que a nuestro juicio explican muy bien por qué pues el Gobierno de España puede responder a esto que estamos viniendo en llamar el Gobierno de la gente. Entendemos que este Gobierno de la gente son más que palabras o más que un eslogan, verdaderamente pues tiene un trasfondo de representar lo que es un Gobierno dedicado a la política útil, a un Gobierno que toma medidas en cada momento para adaptarse a la situación y a las preocupaciones más cotidianas del día a día de la gente en un contexto como el actual, que a nadie se le escapa, en el que existe pues una alta inflación y un grado de preocupación en toda la sociedad. Y creo que esto es una cuestión en la que se asemejan de manera clara el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja, de Concha Andreu, en que son los dos gobiernos que trabajan, que se preocupan, que toman medidas, que toman el pulso a la sociedad y llevan adelante iniciativas y medidas pues para el día a día de la gente, de las personas, de las necesidades cotidianas, en nuestro caso de riojanos y riojanas, y también que tienen los dos, pero también el Gobierno de La Rioja, una hoja de ruta clara para continuar ganando el futuro, el presente y el futuro de nuestra comunidad, y que está inmerso en ese proyecto para transformar y mejorar La Rioja. En cuanto a la campaña a la que me refería al principio del Gobierno de la gente, que se impulsa, como digo, a nivel federal, lo que busca es acercarse al territorio primero para escuchar pues el sentir de la población, y también para explicar todo ese paquete de medidas que, como decía, se han ido poniendo en marcha en beneficio de la ciudadanía y para dar respuesta a esas consecuencias sociales y económicas de la guerra de Ucrania. Es ese Gobierno que trabaja, como también se hace aquí, para proteger a esa mayoría social, a esa clase media y trabajadora con la que pues que recoge a la mayoría social de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, y que también busca distribuir de forma justa las consecuencias y los efectos sociales y económicos de la guerra de Putin. En conjunto se han tomado numerosas medidas. Yo quiero destacar aquí algunas de las más importantes y señalar que no, aunque son medidas del Gobierno de España, son medidas a las que La Rioja de ninguna manera es ajena y que también tienen una repercusión directa en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, cuando hablamos de esas medidas que se han puesto en marcha para impulsar el uso del transporte y facilitar el uso del transporte público, como son esa gratuidad en los abonos de cercanías y media distancia, puedo ya señalar que en La Rioja a día de hoy son 778 los abonos de media distancia que ya se han solicitado desde que se podía, desde el pasado 25 de agosto, si no me equivoco, 24, y que ya han entrado en vigor el 1 de septiembre. 778 riojanos y riojanas que se pueden beneficiar de la gratuidad de estos abonos. También se contempla, como saben, una bonificación del 30% en los abonos de transporte autonómico por parte del Gobierno de España, que el Gobierno de La Rioja ha complementado hasta el 50% y que beneficia ya de manera directa a más de 8.600 personas que tienen esas tarjetas y abonos actualmente de los transportes metropolitanos en La Rioja. Pero es una medida que, desde luego, puede alcanzar a muchos más riojanos y riojanas, y que esperamos que, dada esta medida y esta facilidad del uso del transporte, pues siga aumentando. Medidas también que se han llevado a cabo, como estos ya conocidísimos 20 céntimos de descuento en gasolinas y combustibles, que en el caso de La Rioja afecta a casi 187.000 conductores que hay en nuestra comunidad autónoma, o esa reducción del IVA, que es una medida de beneficio general del 21 al 5%, que ya fue en la factura eléctrica y que, como saben, a partir de ahora se suma una reducción similar en la factura del gas de cara al invierno. Son todos los hogares riojanos, todo el tejido riojano el que se va a beneficiar directamente de esta medida, que es importante, como digo, en una situación de alta inflación. Se han contemplado ayudas directas a algunos sectores más afectados. Puedo destacar, por ejemplo, el tema
tema del sector de transportes. En el caso de La Rioja son 961 empresas, incluidos también autónomos, que potencialmente pueden beneficiarse de estas ayudas directas. Podemos sumar también esos 400 euros del complemento a las becas que todos los becarios riojanos podrán recibir de aquí a final de año, o ese 2% en la limitación de la subida del precio del alquiler, que en el caso de La Rioja beneficia a 18.800 hogares que se encuentran en este régimen. Por supuesto, sin olvidar también la nueva figura de los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas, que buscan de nuevo, una vez más, redistribuir las consecuencias de manera más justa de la actual situación económica. Parece justo que quienes más se benefician también más aporten. Como digo, un conjunto de medidas que tienen su incidencia en La Rioja y que vienen a reforzar cómo este Gobierno de España ha llevado a cabo medidas concretas para hacer frente al contexto actual. Y también creo que es un buen momento para recordar que el Gobierno de La Rioja es el único gobierno autonómico de toda España, junto con el de Baleares, que también, cuando empezaban a verse las consecuencias económicas de la invasión de Putin a Ucrania, puso encima de la mesa su propio paquete de medidas, puso encima de la mesa medidas concretas por un valor de 9 millones de euros para apoyar a esos sectores más afectados por la pandemia por la guerra de Ucrania, y también para reforzar a las personas que peores situación económica tenían, por ejemplo, llevando a cabo un aumento de la renta de la ciudadanía. Una vez más, medidas reales, concretas, tangibles y que dan respuesta al día a día y a las necesidades concretas de la ciudadanía. Por eso podemos decir que estos son los gobiernos de la gente. Y también quiero señalar que, en consonancia con el contexto y con esta línea de acciones, como ya se está trabajando, como también hemos señalado ya, en los próximos presupuestos de La Rioja, es importante que se conviertan en una herramienta, que sean ahora una herramienta útil para hacer frente a este contexto, y de ahí su importancia, que ya hemos querido señalar anteriormente, la propia presidenta lo hacía, y hacer esa nueva llamada a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas. En este momento, los riojanos, las riojanas, La Rioja tienen que estar por encima de todo, de cualquier interés partidista o de cualquier interés electoralista. Los presupuestos no pueden convertirse en una herramienta para la disputa política, tienen que ser una herramienta útil al servicio de la ciudadanía. El Gobierno de Concha Andreu, la propia Concha Andreu y, desde luego, el Partido Socialista de La Rioja lo tenemos claro, y esperamos encontrar la misma altura en el resto de fuerzas parlamentarias de nuestra comunidad, porque lo cierto es que hasta ahora, tanto en España como en La Rioja, en el partido que lidera la oposición, que es quien debería de llevar la mayor carga de responsabilidad, no hemos encontrado, en el mejor de los casos, absolutamente nada, pero desde luego ni un poco de altura frente a estos gobiernos que plantean medidas, que plantean respuestas, que quieren responder de manera ágil y concreta a las dificultades, a las preocupaciones de la ciudadanía. Enfrente tenemos un Partido Popular instalado en el negacionismo, en el no por el no y en el obstruccionismo. Y en el caso de La Rioja, además, sumamos una ausencia de liderazgo que les impide, desde luego, estar a la altura de lo que La Rioja necesitaría del partido que lidera la oposición. Al contrario, como ya denunciamos la semana pasada, los encontramos obstruyendo la actividad parlamentaria de nuestra región, impidiendo que hoy mismo, en este preciso momento, se esté celebrando un pleno en el Parlamento de La Rioja en el que se iba a aprobar la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja. Se iba a saldar una deuda histórica con nuestra comunidad autónoma, o impidiendo que hoy mismo, en este momento, la presidenta del Gobierno de La Rioja se encontrara en sede parlamentaria respondiendo a preguntas de la oposición. Solo saben representar eso, la obstrucción, el no por el no y el bloqueo, tanto en La Rioja como al frente del Gobierno de España. Y está claro que no saben hacer oposición, y está claro que tampoco están preparados para gobernar y liderar un proyecto de región. Nosotros sí seguimos adelante, avanzaremos en esa agenda legislativa, en esos proyectos de transformación y de impulso para La Rioja en los que se encuentra inmerso el Gobierno de La Rioja, y, desde luego, poniendo en marcha medidas que ayuden a las familias y al tejido productivo de nuestra comunidad cuando más lo necesita, trabajando, como digo, para que en La Rioja podamos seguir viendo buenos resultados y sigamos pudiendo tener buenos datos de empleo, por ejemplo, como los que conocíamos la semana pasada, y dando a conocer
conocer con todo nuestro esfuerzo estas medidas y estas políticas que se están llevando a cabo para que la ciudadanía también las conozca y podamos conocer lo que la ciudadanía espera de nosotros y cómo valoran estas cuestiones. Y en esta línea, en este esfuerzo de acercamiento al territorio, que como les digo se está realizando por parte del Gobierno, por parte del partido a nivel federal, les anuncio que está prevista a finales de esta misma semana la visita a La Rioja del ministro de Presidencia y Memoria Democrática, de Félix Bolaños, para el final de esta semana, como le decía, en un doble objetivo. Por una parte, para continuar dando a conocer, como digo, las acciones que está llevando a cabo el Gobierno de España y para propiciar ese acercamiento a la ciudadanía y al territorio, y también para continuar con ese buen clima de diálogo